quiero hablarte acerca de la obediencia. ¿A cuántos les gusta obedecer? Oigo ese amén así como que, la verdad, ¿a cuántos les gusta obedecer? Ay, Señor Jesús, tengo un pueblo bien obediente, wow. ¿Cuántos saben que, seamos sinceros, cuántos saben que obedecer no es fácil? No es fácil. Pero ¿cuántos saben que la obediencia trae mucho bien? Mucho bien te trae tu vida. Entonces de eso quiero hablarte hoy, de la obediencia. He titulado el mensaje: obediencia activa el poder de Dios. Debes de saberlo, que tu obediencia activa el poder de Dios. ¿A cuántos les gustaría tener activo el poder de Dios permanentemente en sus vidas? Tú puedes hacer que el poder de Dios se mantenga activo permanentemente cuando obedeces a Dios. Hubo un caso en la Biblia donde el rey Saúl, el primer rey de Israel, se llamó Saúl. Y el primer rey de Israel, llamado Saúl, Dios le dijo por medio del profeta, le dijo: Saúl, ¿qué no sabes que obediencia quiero más que sacrificio? O sea, a Dios le interesa más la obediencia que el sacrificio. ¿A qué se refiere el sacrificio? El servicio que tú haces a Dios, el esfuerzo que tú haces en venir a la iglesia, las oraciones que tú haces delante de Dios, el ayuno que tú haces delante de Dios. Cuando le predicas a alguien de las buenas nuevas de Dios, ese es el sacrificio que tú haces por las cosas de Dios. Y Dios le tuvo que decir al rey Saúl, le dijo: obediencia quiero, Saúl, más que sacrificio, más que tu servicio, más que tu oración, más que tu ayuno. Quiero que cuando tengas que obedecer, obedezcas. A Dios le interesa más la obediencia. ¿Y por qué le dijo Dios eso al rey Saúl? Porque en aquel tiempo el rey Saúl desobedeció una orden que le dio Dios por medio del profeta. Dios le había dado una orden bien estricta, bien concretada, bien específica. ¿Cuántos saben que Dios, cuando da órdenes, las da bien específicas? Dios no es un Dios de confusión. Entonces le dio una orden específica al rey Saúl. Le dijo: vas a atacar a los amalecitas. Era una tribu que era muy mala, esa tribu, unos enemigos del pueblo de Dios. Le dijo: la vas a atacar y vas a acabar con ellos. Esa es la orden, Saúl. Tienes que acabar con todos, con grandes, con chicos, con todo, con su ganado. No te quedes con nada del botín de ellos. Acábalos con todo. A veces la gente piensa que Dios en el Antiguo Testamento era malo y que porque exterminaba naciones completas. ¿Sabes por qué mandó ordenar a que los amalequitas se liquidaran y se murieran completamente todos? Porque los amalequitas eran peor que unos sicarios. Eran de un corazón bien duro, eran sangrientos. No les importaba, no se tocaban el corazón, hacían muchas maldades y sacrificaban y mataban a la gente. Y lo que hacen los sicarios, que tú conoces lo que es un sicario, no, eso no era nada, hacían cosas peores. Entonces era un pueblo muy sanguinario y tenían que exterminarlo, porque si dejaban un poco de ese pueblo, Dios sabía que en el futuro iban a tener problemas el pueblo de Israel con ese pueblo y tenían que aniquilarlo todo. Bueno, esa fue la orden que le dieron al rey de Saúl: aniquílalo todo. ¿Pero qué hizo el rey Saúl? Dejó vivo al rey amalequita y se quedó con oro y plata. Le dijo: no agarres nada del tesoro de ellos. Y puso de pretexto que ese oro y plata que agarró era para la casa de Dios. Ni lo había llevado a la casa de Dios, lo tenía él. Y lo dejó al rey amalequita y dejó unas vacas y unas ovejas gordas. Entonces desobedeció a Dios y Dios le dijo: no, es que cuando te di una orden te la di, Saúl. Acaba con todo ese pueblo es malo, acaba con todo el mal. Debes de saber que cuando Dios te da una orden de que acabes con el mal, hay que acabar con el mal. Hay cosas que tú debes de acabar ya, porque tienes que seguir sufriendo, porque tienes que seguir con ese mal. Si Dios te dijo: ya termines, ya acaba con ese mal, ya acaba con ese asunto, te está haciendo mal, te está haciendo daño, te está enfermando, te está estresando. Cuando Dios dice que acabemos con el mal, hay que acabarlo. Bueno, Saúl no acabó con el mal, no obedeció, por eso Dios le tuvo que decir: Saúl, obediencia quiero más que sacrificio, más que me sirvas. Habrá cristianos que sirven a Dios y que se ve que sirven a Dios con todo corazón y son muy activos, y será que también oran a Dios, se ve que oran a Dios, ayunan a Dios, no faltan a la iglesia, pero cuando se trata de obedecer, no obedecen. No sirve de nada todo lo que estás haciendo. Por eso Dios le dijo claramente a Saúl: obediencia quiero más que todo el servicio que haces. Porque Dios se agrada en la obediencia. Iglesia, ¿me estás escuchando? Sí, Dios se agrada en la obediencia. ¿Será que entonces habrá cristianos así? Sí, que sirven, oran, ayunan, están aquí y todo, pero cuando se trata de obedecer, no obedecen. ¿Sabes que a cada acto de obediencia se une una gran bendición a tu vida?
En cada acto de obediencia que tú haces se agrega una gran bendición en tu vida. En la escritura viene también un caso de un ciego que llegó ante Jesús, pues estaba ciego, quería ser sanado, quería ver, tenía vista otra vez en sus ojos, y llegó ante Jesús, y Jesús lo que hizo fue untarle lodo en los ojos, y le dio una orden, y le dijo: ve y lávate a un estanque que se llama estanque de Siloé, y serás sano. Oye, Jesús era poderosísimo. Jesús pudo haber agarrado a ese ciego y haber hecho una oración como lo hizo con muchos, y hubiera declarado ahí mismo hubiera sanado, no hubiera tenido que mandarlo a ningún tanque, ni a lavarse, ni haberle untado lodo. Jesús lo pudiera haber hecho. ¿Cuántos creen eso? Lo hizo en otros casos, pero en este caso no lo sanó allí. Le untó lodo en los ojos y le dijo: ve y lávate al estanque. Había varios estanques ahí, le dio el nombre. Le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba probando la obediencia de este hombre. Debes de saber que muchas veces la sanidad, el milagro, la promesa, la victoria ya está preparada por Dios para tu vida. Pero Dios siempre va a probar tu obediencia. Y muchas veces antes de darte la victoria ya la tiene lista, pero va a probar tu obediencia. ¿Qué fue lo que hizo con ese hombre? Entonces le untó lodo en los ojos y le dijo: ve y lávate al tanque de Siloé. Dice la Biblia que cuando él se lavó con el agua del tanque de Siloé, cuando se tocó los ojos con el agua, dice que vio, o sea, sanó. En el momento en que el agua lo tocó, él sanó. Debes de saber que no fue el agua lo que lo sanó, fue su obediencia. No fue el agua, o sea, fue la obediencia, porque Dios lo puso a prueba. Y sanó, claro que sanó. Increíble. ¿Cuántos quieren su milagro? ¿Cuántos les gustaría tener su victoria? Si tú quieres tu milagro y quieres tu victoria, debes de saber que a veces Dios te va a mandar a hacer cosas ilógicas. A veces te va a mandar a hacer cosas que no entiendes. A veces te va a mandar a hacer cosas o decidir cosas que no tienen sentido. Pero si es Dios el que te lo está mandando, tú hazlo. Porque en la obediencia a Dios es donde se activa el milagro. En la obediencia a Dios es donde se activa el poder de Dios. En la obediencia a Dios es donde se activa la bendición, donde se activa la provisión, donde se activa la salud, donde se activa todo. En la obediencia. Te vuelvo a repetir, tú quieres tu milagro, a veces vas a tener que hacer o decidir cosas que no tienen sentido. Cosas que si las razonas, dices, no tienen lógica. Pero muchas cosas de Dios no son de lógica. No son de razonamiento. Son de obediencia y punto. Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios. Aunque no entendamos. No quieras entender todo para empezar a obedecer. Bueno, de hecho, casi la mayoría de las órdenes que Dios nos va a dar y que nos está dando y que te va a dar en el futuro, la mayoría de esas órdenes no vas a entender por qué. Entonces no quieras entender todo para empezar a obedecer, porque es imposible. Empieza a obedecer ya. Ya cuando Dios te dijo que obedezcas algo, obedécelo. Porque a su tiempo va a traer un fruto increíble. Detrás de cada obediencia que tú haces a Dios, viene una gran bendición. Lo que nos pasa es que como somos seres humanos impacientes, no queremos esperar. Y queremos que las cosas sucedan así no. Pero Dios va a bendecir a cada hombre, cada mujer que se esfuerza en obedecerle. Entonces nunca discutas las órdenes de Dios. ¿Alguien me está escuchando hoy, verdad? No te pongas a discutir las órdenes que ya Dios dio. O sea, porque lo que estás haciendo es que estás discutiendo contra Dios. ¿Quién quiere ponerse a discutir contra Dios? ¿Quién crees que va a ganar? ¿A poco tú eres tan tremendo, tan tremenda que le vas a ganar con tus razonamientos? No. O sea, las órdenes de Dios no se discuten, no se racionalizan, no se le busca lógica. Solo hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer con las órdenes de Dios? Obedecerlas. Y cuando las obedeces, créeme, va a haber mucho fruto en tu vida. A su tiempo va a haber mucho fruto en tu vida. Entonces tu obediencia es la que activa el poder de Dios. Hay un hombre en la Biblia llamado Elías, que fue un profeta, un gran profeta de Dios. Elías fue bendecido grandemente en una época, en una etapa de su vida, cuando había una hambruna, cuando había una sequía tremenda. Se vino una sequía en el territorio donde estaba Elías. ¿Por qué se vino esa sequía? ¿Por qué no llovió durante muchos años? Porque el mismo profeta Elías había declarado, había decretado que no llovería. Él mismo cerró los cielos con la palabra de Dios. Él mismo dijo, no va a llover por mucho tiempo. Fueron 3 años y medio sin llover. Imagínate qué tan grande se ocasiona una sequía en un territorio donde no llueve durante 3 años y medio.
Bueno, él decretó, y esa misma sequía que él decretó, a él mismo lo iba a afectar, porque él estaba en el territorio donde estaba la sequía. Y él mismo declaró, y vino una sequía, vino una hambruna tremenda. Pero déjame decirte que él, el profeta Elías, que fue el que cerró los cielos y que ocasionó la sequía, fue el único de toda esa gente en ese territorio, fue el único que no padeció y no sufrió hambre, ni falta de alimentos, ni falta de agua. Fue el único. Todos los demás estaban sufriendo a determinado tiempo de la sequía. Empezaron a sufrir por falta de agua. No tenían para darle agua a sus hijos, a sus bebés. No tenían alimento, no había trabajo, había escasez de todo. El único que no padeció y sufrió en esa sequía fue el mismo profeta Elías. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio unas instrucciones. Estamos hablando de la obediencia. Dios le dijo que siguiera ciertas instrucciones e hiciera caso. Y él hizo caso de esas órdenes que Dios le dio. Y por haber hecho caso a esas órdenes, Dios lo alimentó en abundancia. Todo ese territorio estaba sufriendo. Y él tenía abundancia de comida, tenía abundancia de agua. ¿Cómo la ves? Porque la obediencia activa tu provisión. La obediencia activa el poder de Dios sobre tu vida. ¿Qué fue la orden que Dios le dio a Elías en ese momento? Dios le dijo a Elías, mira, Elías acababa de decretarle al rey Acab, al rey allá de aquel territorio, le había dicho, mira, yo oré, ya cerré los cielos, no va a llover durante muchos años, y vino la sequía. Pero Dios le habló al profeta Elías y le dijo, ok, Elías, ya se ocasionó una sequía aquí porque cerraste los cielos por mi palabra. Ok, ahora vas, obedéceme y haz esto. Ve y escóndete, le dijo Dios a Elías, ve y escóndete al desierto. Ve y escóndete al desierto. Y le dio el nombre de un arroyo. El desierto tenía varios arroyos, pero le dijo específicamente, las órdenes de Dios siempre son específicas, iglesia. Dios no es Dios de confusión. Dios le dijo, vas a ir a esconderte al desierto, porque tú, Elías, tú cerraste los cielos. Y el rey Acab sabe que tu palabra cerró los cielos. Te van a andar buscando, te voy a esconder. Hazme caso, ve y escóndete, pero ve y escóndete donde yo te estoy diciendo, le dijo Dios a Elías. Al desierto, en un arroyo que se llama de Querit. Yo me pongo en el lugar, o en los zapatos de Elías, y mejor Elías pensó y dijo, pero ¿por qué me mandas a esconder? O sea, era una orden como que fuera de lógica. ¿Por qué me mandas a esconder? Pues yo soy el profeta de aquí, no tienen otro profeta, yo soy el profeta de aquí. Ahorita es un buen tiempo para predicar. ¿Por qué me mandas a esconder? Que la gente sepa que por la palabra de Dios que yo traigo, yo cerré los cielos. Que la gente sepa que yo soy el profeta, que sepa que yo soy el ungido, que sepa que yo tengo poder de Dios. ¿Por qué me vas y me escondes? Tuvo que hacer a un lado el orgullo y el no comprender por qué la orden que Dios le estaba dando, y obedeció y se escondió al desierto. ¿Me está siguiendo, iglesia? Pero obedeció y se escondió. Oye, era tremendo para un profeta durar 3 años y medio sin predicar. ¿Sí me estás escuchando, verdad? Era algo muy fuerte para un profeta. El profeta está acostumbrado a hablar la palabra, a estar predicando, a dar mensajes, a profetizar, pero constantemente. Y Dios lo estaba mandando 3 años y medio a esconderse y calladito y sin predicar. Él no entendía. ¿Tú crees que él le entendía la orden? No la entendía. Escúchame, iglesia. ¿Tú crees que él entendía? No entendía la orden. ¿Pero qué hizo? Obedeció. No queramos entender todas las órdenes que Dios nos da. Dios no quiere que tú entiendas sus órdenes. Dios quiere que las obedezcas. No se trata de que las entiendas, se trata de que las obedezcas y las hagas, si es que quieres bendición. Y entonces él no entendía todo eso, pero lo hizo y fue y se escondió al desierto y fue al arroyo ese llamado de Querit, y ahí estuvo por unos bastante tiempecito. Tuvo que hacer a un lado el orgullo y el que no entendió la orden, pero obedeció. Y obedeció también, que Dios lo alimentó y Dios le proveyó todo, absolutamente todo. Fue la única persona, te voy a repetir, fue la única persona en ese territorio, de toda la sequía, fue la única persona que no padeció y no sufrió por alimentos ni falta de agua. Dios lo mandó a un arroyo llamado de Querit. O sea, tenía todo el arroyo para él nada más. Fíjate cómo es Dios, cuando tú obedeces, por favor, ponme mucha atención. Cuando tú obedeces y haces lo que Dios te dijo que hicieras, siempre va a haber abundancia para ti. Vas a tener una mejor vida. Tu vida va a ser muy diferente a todo lo de los demás porque tú estás obedeciendo. Todos empezaron a sufrir por falta de agua, por falta de... Él no, él tenía todo el arroyo de Querit para él solo. Agua en abundancia, no batallaba. Y luego dice la Biblia que venían unos cuervos a traerle carne en la mañana y carne en la noche, en la tarde. Oye, en aquellos tiempos comer carne solamente era de ricos.
Y todos los días, porque todos los días le llevaban carne. Pues este hombre estaba pero fácil, todo el mundo batallando en la sequía y él con abundancia de carne, no nomás en la mañana, también en la noche. Y tenía todo un arroyo para él solo. Y no trabajaba. ¿Cómo lo ves? Porque no trabajó en todo ese tiempo. No trabajaba y nomás se levantaba, dormía, se levantaba y llegaba el cuervo, se levantaba y yo creo que se enojaba si el cuervo llegaba un poquito tarde o algo de la hora. Mi carne. Imagínate comiendo carne de como se come en los palacios, en las casas ricas y teniendo todo un arroyo para él. Pero ¿sabes por qué sucedió eso en ese momento para él? Porque obedeció. No entendió y tuvo que hacer un lado el orgullo y todo lo que no entendía, pero él obedeció y fue bendecido. Pero después Dios le da otra orden. Dios sigue probando a Elías, le da otra orden. ¿Por qué? Porque el arroyo donde lo mandó, llamado arroyo de Querit, se secó. Ya no había agua. Pues tú imagínate, está bien, yo creo que duró, no sé, 1 año, 2 años, 1 año y medio con agua, pero sin llover, se secó. Tarde que temprano se secó. Entonces le dijo Dios, ok, ahora vete a una ciudad llamada de Sarepta. Y ahí busca a una viuda. Y le dijo, ¿cuál viuda buscar? A esa, llega a esa casa de esa viuda y ahí yo me voy a encargar de alimentarte. ¿Y qué hizo Elías? Obedeció. Escúchame por favor, ¿qué hizo? ¿Qué volvió a hacer Elías? Obedeció otra vez. Se fue del arroyo de Querit y se fue a la casa de la viuda en una ciudad llamada Sarepta. Y ahí Dios lo alimentó también. Ahora por favor ponme atención. Como él siguió obedeciendo, como el profeta Elías seguía obedeciendo las órdenes de Dios, aunque no las entendía, pero las seguía obedeciendo, Dios lo iba prosperando. Mira, primero estaba dependiendo de un arroyo. Y dormía a la intemperie, estaba en un desierto. Y cuervos le traían de comer. Ahora Dios lo lleva, como obedeció y volvió a obedecer, ahora Dios lo lleva, ya no va a dormir a la intemperie. Ahora está en una cama. Ya no va a estar con el frío y el calor. Ahora está dentro de una casa de una viuda. ¿Te fijas la prosperidad? Porque obedeció. Y ahora ya no van a venir esos animales feos negros llamados cuervos a traerle carne. Ahora viene una mujer, un ser humano como él, a traerle y a servirle en una mesa. Porque la segunda vez volvió a obedecer. Cuando tú aprendes a obedecer, activas la provisión de Dios a tu vida. Activas la bendición de Dios, activas la abundancia de Dios, activas una vida mejor para ti. Y él fue prosperando, ahora estaba ya en una casa, ya no estaba a la intemperie. Allá cuando estaba en la intemperie, ¿tú crees que los cuervos eran los que lo alimentaban? No, no eran los cuervos los que lo alimentaban, era su obediencia los que lo alimentaban. ¿Tú crees que era el arroyo de Querit cuando estaba Elías allá el que les saciaba la sed? No, era la obediencia de Elías la que les saciaba la sed. ¿Alguien está comprendiendo la palabra? Y ahora está en una casa de una viuda. Ahora ya no está en una casa, con una cama, con una mesa, ahora está en un hogar. ¿Y tú crees que la viuda fue la que lo alimentó? No, no fue la viuda la que lo alimentó, fue su obediencia que lo alimentó. Ahora está más prosperado, ya no está en un arroyo, está en una casa. Ahora ya no tiene carne de unos animales feos llamados negros, no. Ahora tiene una comida que le da a un ser humano. Está prosperado. ¿Tú crees que fue lo que sucedió así nada más por suceder? No, fue la obediencia de él lo que lo llevó a la prosperidad. Ahora está ya en más comodidad, porque la obediencia, iglesia, nos lleva a vivir mejor. Esta iglesia se llama Iglesia El Paso Palabra Viva, pero se llama también, tiene un logo que dice, una iglesia para vivir. Aquí te enseñamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña a vivir en abundancia, en todo lo que hacemos, en todo. Entonces había hambre en la tierra y Elías no padeció, porque él estuvo obedeciendo. Hubo otro hombre que también padeció en su territorio donde él vivía, hambre, y también hubo una sequía grande. Este fue Isaac. ¿Quién fue Isaac? El hijo de Abraham. Oiga, Isaac empezó a obedecer, aprendió a obedecer a Dios muy bien. ¿Sabe por qué Isaac aprendió a obedecer muy bien a Dios? Porque tenía un padre ejemplar que obedecía a Dios. Padres, tenemos que ser ejemplos de cómo obedecemos a Dios. Es muy fácil regañar o decirle a los hijos que se porten bien cuando nosotros no lo estamos haciendo. ¿Sabes qué? Un buen sermón y una buena plática con nuestros hijos no sirven de nada si no hay ejemplo. Es más efectivo el ejemplo que dar un sermón.
Tú nomás das ejemplo y ellos se componen. Es todo. Bueno, Isaac sabía obedecer porque vio a su padre que obedecía, su padre Abraham obedecía a Dios. Entonces vino en esa ocasión, allá cuando vivía Isaac, vino también una sequía, una hambruna. Entonces Dios le dio una orden a Isaac y le dijo: Isaac, siembra semillas, siembra en este terreno. Oye, están pasando por una sequía, no está lloviendo. ¿Para qué voy a sembrar una? O sea, si tú razonas la situación y la orden de Dios, si tú le das lógica y dices: ¿para qué voy a sembrar? No dice cuánto tiempo tenían en la sequía, cuántos años o cuántos días o meses, pero ya tenían un buen tiempo. Pero por lógica iba a decir Isaac: pues ¿para qué siembro? Mi semilla no va a germinar, no va a dar fruto, no ha llovido durante mucho tiempo. Nomás me voy a cansar en hacer el trabajo de sembrar y nomás se va a echar a perder mi semilla. Pero ¿sabes qué hizo Isaac? Obedeció. Dios le dijo: tú siembra. ¿En dónde, Dios? Aquí en esta tierra, aquí en esta sequía, tú siembra. Y él obedeció y Dios lo bendijo. Yo me imagino que gente allegada a Isaac, gente que conocía a Isaac, sus familiares, le han dicho: ¿qué estás haciendo, Isaac? ¿Te volviste loco? ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo que hay una sequía en este territorio y tú poniéndote a sembrar? Nadie está sembrando, ahorita no va a funcionar. ¿Cómo va a germinar? ¿Cómo va a producir las semillas si ni siquiera lluvia? Mira el terreno cómo está seco. Pues Dios me dijo que sembrar. Y yo obedezco y empezó a sembrar. Ve conmigo a Génesis capítulo 26, versículo 12. Mira lo que sucedió cuando Isaac obedeció a Dios. Génesis capítulo 26, versículo 12. Dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Yahvé. O sea, él obedeció. No tenía lógica el sembrar en ese momento, no tenía lógica sembrar en ese momento, no tenía sentido, pero él obedeció lo que Dios le dijo y sembró. ¿Y qué sucedió? ¿Qué pasa cuando tú obedeces a Dios? Dios se encarga de darte la victoria y de darte la bendición. Mira lo vuelvo a leer, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. O sea, no levantó cualquier cosecha, levantó un cosechón, 100 por 1. No quiere decir 100% de lo que sembró. No, 100 por 1 no es porcentaje. Quiere decir 100 por 1, o sea que por cada 100 veces por cada uno que sembró. O sea, por cada semilla que sembró, sacó 100 árboles por cada semilla. Por decir, por $1, $100 por cada dólar. O sea, 100 por 1 cosechó. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Iglesia, no fue la semilla la que le dio toda esta cosecha. Escúchame. No fue la semilla que sembró la que le produjo esta cosecha. Fue su obediencia. Fue su obediencia. Era muy ilógico, no había lluvia. Pero su obediencia hizo que produjera cosecha 100 por 1. O sea, levantó una cosecha 100 veces más que todos los de esa región. 100 veces más de todo lo que él sembraba. Y lo vuelvo a leer, dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. ¿Cuál año? ¿De qué año está hablando? Está hablando del mismo año que sembró. En ese mismo año cosechó. O sea, en el mismo año. No tuvo que esperar más meses, más tiempo, no tuvo que esperar el otro año. En el mismo año cosechó lo que sembró porque obedeció. ¿Por qué no levantas ahí tu mano derecha? Y tú que estás ahí sentado, levanta tu mano derecha. Yo quiero declarar una bendición sobre tu vida. Yo declaro que este próximo año 2018, que está por empezar en unos 15 días, yo declaro que este próximo año 2018, no vas a tener que esperar más años. Este próximo año 2018, tu bendición, tu promesa, lo que estás esperando, lo vas a cosechar y fruto vas a tener en tu matrimonio, en tu economía, con tus hijos, te vas a casar. Van a suceder cosas maravillosas este año 2018. No tienes por qué esperar otro año, porque este es tu año de bendición. Lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, créelo, porque Dios es bueno. Créelo. 2018, 15 días entramos al año 2018. Él cosechó en el mismo año que sembró, en el mismo año cosechó. ¿Te das una idea de cuánta bendición se acarrea una persona cuando obedece? Mucha bendición. Recuerda, tu obediencia activa el poder de Dios. Tu obediencia activa la provisión. Tu obediencia activa tu sanidad. Tu obediencia activa todo lo que estás esperando de Dios. Pero es tu obediencia. Dios le dijo al rey Saúl, ¿qué le dijo? Rey Saúl, obediencia quiero,
más que sacrificio, más que todo lo que haces, Saúl. Que cuando tengas que obedecer, me obedezcas. La mayoría de las órdenes que Dios nos da, mira, hay órdenes que Dios nos da directamente. Te las pone en tu espíritu, en tu alma. Hay órdenes que recibes de tu patrón. Hay órdenes de todo tipo. Órdenes que da Dios, órdenes que recibes de tu patrón, órdenes que te dan tus padres, órdenes que recibes en la escuela, órdenes que recibes en tu casa, órdenes que recibes de tu esposo. Pero la mayoría de las órdenes que nos dan no nos gustan. Sea sincera, es la verdad. La mayoría de las órdenes que nos van a dar en la vida no nos van a agradar, no nos van a gustar. Pero si tú aprendes a obedecer, ¿cómo te vas a carrear bien? Todo se trata de que obedezcas. No se trata de si la orden te gusta o no te gusta. Si tú lo obedeces, te vas a cargar mucha bendición. Lo estás viendo en la Escritura. Ahora, Isaac no esperó a que las condiciones estuvieran perfectas. Isaac no esperó a que empezara a llover. Voy a esperar a que llueva aunque sea poquito, que se vea ya la cosa como que va a caminar. No, él no esperó a que las condiciones se mejoraran. Él no esperó a que todo se pusiera alrededor del todo ok. No, así como estaba la situación difícil, así sembró, así obedeció a Dios. Y Dios lo hizo que cosechara 100 por 1. Mira, ve conmigo el versículo 16, ahí donde estamos. Génesis capítulo 26, pero ahora el versículo 16, mira lo que pasó. Lo bendijo tanto Dios, mira lo que pasó por tanta bendición que Dios le trajo a Isaac. Mira lo que sucedió en esa tierra. Entonces dijo Abimelec, ¿quién era Abimelec? Era el rey de ese territorio. Mira lo que le dijo. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros. O sea, ya no queremos estar contigo. ¿Por qué? Porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Debes de saber que la gente envidiosa no puede estar viendo al que está siendo prosperado por Dios. No soporta. Las gentes que son envidiosas no soportan ver a alguien que Dios está prosperando. No soportan, se tienen que ir, o te dicen que te vayas. Mira lo que está sucediendo. El rey Abimelec dijo, vete de aquí. Ya no te queremos ver. Y le dio la razón. ¿Por qué? Porque Dios te ha hecho mucho más poderoso que nosotros. ¿Cuántos de los que me están escuchando no batallan con la envidia? Yo sé que nadie dijo amén, porque todos batallamos con la envidia. Tarde que temprano te va a llegar la envidia de algo, de alguien. Y mira, eso es lo que pasó. Dijo, no soportamos ya ver tu bendición, ya no soporto ver cómo Dios está contigo, ya no soporto cómo está también tu familia, cómo te está yendo, ok, ya no soporto, por favor, vete, ya no te quiero estar viendo. Increíble lo que hace la envidia. La envidia de Abimelec y toda su gente. Increíble. Pero Isaac obedeció y cosechó al 100 por 1. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Iglesia, no fue la semilla la que le dio la cosecha, fue su obediencia. ¿Estás escuchándome? Fue su obediencia. No fue el agua que se untó el ciego, al que le untó Jesús lodo, el que lo sanó, no fue el agua, fue su obediencia. No fueron los cuervos los que alimentaron a Elías allá en el arroyo de Querid, fue la obediencia de Elías. No fue la viuda la que alimentó a Elías allá en su casa de viuda, no, fue la obediencia de Elías. Es la obediencia, es tu obediencia la que activa todo lo demás. Entonces aprendamos a obedecer. Aunque no entiendas, si ya Dios lo dijo, tú obedece. Y Dios te va a bendecir, créeme, Dios te va a bendecir. Por el momento quizás no entiendas por qué, pero Dios siempre, más adelante con el tiempo, te va a hacer entender por qué fue. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que en el momento no sabía por qué, pero me dice, pues tú obedece, o tú compórtate así, o tú haces, ok, yo obedecí, y no entiendo por qué en ese momento, pero después de un tiempo Dios siempre te va a revelar, y te va a decir, ¿te acuerdas cómo sufriste? ¿Te acuerdas cómo respingaste, cómo te enojaste, pero al final me obedeciste? Mira, era para protegerte, era para tu bien, y uno lo va entendiendo y dice, ay, gracias Dios, que si no te hubiera obedecido, quién sabe qué habría pasado de mí y de mi familia. Así es. Entonces aprendamos a obedecer, aunque no lo entendamos. ¿Cuál fue la diferencia de los dos primeros reyes de Israel? Ya voy a terminar. ¿Cuál fue la diferencia de los dos primeros de Israel? Los primeros dos reyes de Israel. El rey Saúl y el rey David. ¿Sabes que el rey Saúl y el rey David, los dos fracasaron en sus reinados? Los dos tuvieron fracasos, los dos pecaron y los dos desobedecieron de repente. Pero dice la Biblia que el rey Saúl fue desechado y el rey David fue perdonado y bendecido.
Pero ¿por qué? Dice uno, ¿por qué si los dos fallaron, los dos cometieron errores, los dos pecaron? ¿Por qué uno es desechado y el otro es perdonado y bendecido? Muy fácil, la Biblia lo enseña. El rey Saúl fue desechado porque desobedeció. Hacía todas las funciones de rey, se esforzaba mucho, pero cuando tenía que obedecer, no obedeció. Y cuando Dios lo enfrentó por medio del profeta, porque fue enfrentado por medio del profeta, no reconoció que no obedeció y no se arrepintió, y Dios lo desechó. Pero todo fue causa de que no obedeció una orden de Dios. Y David fue todo lo contrario. David también falló, también pecó, pero David siempre tenía un corazón de seguir obedeciendo, y se arrepentía y reconocía a David y seguía obedeciendo porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Siempre quería obedecer, y Dios lo perdonó y Dios lo bendijo. Es muy importante que aprendamos a obedecer cuando Dios nos manda a obedecer. No te pongas triste cuando la orden no te gusta, no te agrada o te incomoda. Tú obedece porque viene de Dios, y si viene de Dios te va a hacer mucho bien, y va a ser para tu bien y para tu protección. Así funciona. Y Dios escogió a David para sustituir a Saúl. Qué tremendo. Oye, Saúl, dice la Biblia que era un hombre alto, fornido, de hombros altos. Era los hombros altos así, y lo formidable que él era, y su apariencia era, sobrepasaba todo el ejército y a toda la población de Israel. Dice que era de hombros altos, o guapo, fornido, de buen parecer, como alguien que estás viendo aquí enfrente, de buen parecer, con hombros altos. No estoy muy hombros altos, pero al rato voy a hacer pesas y me voy a poner bien. Pero, o sea, Saúl tenía experiencia en la política, sabía cómo gobernar, tenía experiencia para gobernar, fue militar, fue entrenado en el ejército, sabía de cuestiones de militares, sabía de cuestiones de gobierno, de política, y sabía hacerlo todo muy bien, porque por eso era rey. Pero fue desechado, y Dios agarra a un David que no tenía experiencia nada en lo absoluto en lo militar, no sabía cómo gobernar, no sabía nada de política, pero así Dios lo levantó y lo sustituyó a Saúl. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa más, no tanto la capacidad y todo lo que haces y todo el talento que tienes, le interesa la obediencia. Y podrás estar muy capaz y tener mucho talento, pero si no obedeces, de nada sirve todo lo que tienes, y delante de Dios de nada sirve. A Dios le interesa la obediencia, y puso a David, aunque no estaba capacitado, y con el talento lo puso de rey. Porque aunque tú no tengas todavía la capacidad o el talento para hacer una función donde Dios te va a poner, cuando ya Dios te pone, Dios te va a empezar a capacitar ahí. Durante la marcha te capacita, vámonos, pero porque ve en tu corazón obediencia. Eso fue lo que le pasó a David, y David fue elegido para ser rey. Sabes que no necesitas mucho talento, no necesitas más talento, no necesitas más estudio, no necesitas más capacidad para que Dios te promueva. Solo obedece. No quiere decir que no vas a estudiar, necesitas estudiar, tampoco malinterpretes. El pastor dijo que ya no estudiara, papá, ya no voy a estudiar, dijo que el pastor lo dijo desde arriba. No se trata de eso, se trata de que si ahorita muchas veces llega un momento en que tú no necesitas ni más estudio, ni más capacitación, ni más talento. Lo que necesitas es obedecer. La obediencia a Dios te va a promover más arriba, la obediencia a Dios te va a llevar a otro nivel, pero es la obediencia a Dios. Todas las cosas pueden estar en tu contra, todas las probabilidades de todo lo que está sucediendo puede estar en tu contra, pero si tú aprendes a obedecer a Dios, esa obediencia va a estar por encima de todo lo que está en contra tuyo. Esa obediencia va a hacer que te den la victoria por encima de todo lo que está en contra. Así funciona. Entonces, todo lo que Dios te ordene que hagas, hágalo. Escúchame, por favor, todo lo que Dios te diga que hagas, hágalo. Déjese de cosas y de cuentos, hágalo, y Dios lo va a bendecir. Ya no estés esperando confirmación tras confirmación. Así hay gente que vive la vida cristiana, confirmación tras confirmación. Es que estoy esperando una confirmación, hermano, porque ya tiene 5 años orando por esa situación. ¿Por qué no he hecho nada? Porque estoy esperando que Dios me confirme. Oye, tiene 5 años orando por eso. Ya déjese de confirmación tras confirmación. Es que estoy esperando que Dios me confirme, que el día de mañana que me levante, en cuanto abra mi ventana, esté una paloma blanca allí, y la paloma símbolo del Espíritu Santo, y me hable, y con eso me confirme Dios que tengo. No,
déjese de cuentos. Y lo que Dios le diga que haga, hágalo. No espere tanta confirmación, porque se va a pasar, se le va a acabar la vida y no va a hacer nada, ni va a emprender nada, ni va a obedecer nada. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les habló Dios hoy? Dios es bueno, iglesia, y nos habla para si precisamente poner por obra la palabra de Dios. Amén. Dale un aplauso fuerte a Jesucristo, Él se lo merece.